Bienvenidos al canal de Tenshimex, canal de periodismo e investigación, con noticias actuales sobre reportes sísmicos, volcánicos y climáticos, entre otros temas. Suscríbete al canal y comenzamos. Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. Vamos a comenzar con la información. Vamos a dar un pequeño adelanto de lo que ha pasado en todo el mundo con esto de la marcha de la generación Z, como de Nepal a México y Perú, ya que estas son protestas legítimas que han derribado gobiernos. La información es la siguiente, ya que de Nepal a México y Perú, las protestas de jóvenes de la generación Z en 2025. En Indonesia y Nepal, los jóvenes de la generación Z salieron en las calles con banderas de sus países y el anime de One Piece para proteger contra la injusticia. De Nepal a Perú, jóvenes de la llamada generación Z tomaron las calles en varios países en el 2025 para denunciar la corrupción y la desigualdad, una oleada de protestas en países que, aunque lejanos, fueron sacudidos por el mismo ímpetu contra el orden establecido, llegando a derribar gobiernos. Los manifestantes, una generación que ha crecido con las redes sociales, hicieron uso de ellas para coordinar protestas masivas y descentralizadas que pusieron fin al mandato del líder comunista K.P. Sharma Oji en Nepal, tumbaron privilegios salariales a los diputados de Indonesia y sacaron de la presidencia a Dina Boluarte en Perú. Katmandú ardió, ya que jóvenes de Nepal usaron Discord y bandera de One Piece, nacida del rechazo del nepotismo y la falta de oportunidades. La revuelta nepalíes en septiembre se organizó de manera de que los partidos tradicionales y su convocatoria fue amplificada a través de espacios como TikTok y Discord, una fórmula repetida en naciones tan lejanas como México o Marruecos. Asimismo, los jóvenes nepalíes, al igual que la de Indonesia, tomaron la bandera del anime One Piece como su estandarte. Katmandú ardió con miles de jóvenes tomando las calles y transformaron una protesta digital en una revuelta real que derribó al gobierno en 24 horas y calcinó los principales símbolos de poder, entre ellos el Parlamento y la residencia presidencial. La movilización dejaron más de 70 muertos y pérdidas económicas millonarias y allanaron también el camino para llegar a la ex jueza del Tribunal Supremo, Sushika Karki, a la jefatura interina del Ejecutivo, mientras que el país se preparaba para las elecciones del 5 de marzo del 2026. El eco de los jóvenes en Asia. Casi en paralelo, miles de estudiantes protestaron en varias ciudades de Indonesia, tras concederse con los diputados que pasarían a percibir salarios mensuales de hasta $14,000, mientras la mayoría de los trabajadores cobraban alrededor del 3% de ese monto. Tras disturbios que se extendieron durante 2 semanas y que dejaron al menos 10 muertos y decenas de detenidos, el presidente indonesio, el exmilitar Prabowo Subianto, revocó varios privilegios de los diputados. Entre tanto, universitarios vestidos de negro protagonizaron protestas callejeras en Filipinas contra la corrupción, después de que se conformaría la malversación de dinero público en proyectos de gestión de desastres naturales que no se materializaron o que fueron acabados con profundas deficiencias. Los estudiantes impulsaron una oleada de manifestaciones que siguió creciendo durante semanas, sin enfrentamientos con la policía, mientras las investigaciones avanzaron y dejan hasta ahora una decena de detenciones y señalamientos contra altos funcionarios del gobierno. El furor joven contra el dispendio y el lujo de clases gobernantes y que llegó también al vecino, que es Timón Oriental, la nación más joven del sudeste asiático. También hay un relato compartido con África, ya que las denuncias de la generación Z acabaron con un golpe de estado en Madagascar, donde una poderosa unidad de élite militar tomó el poder en octubre, secundando las demandas de los jóvenes que llevaban semanas en las calles, en refriegas que dejaron 22 muertos y cientos de heridos.
El malestar por la corte de los cortes eléctricos y la falta de agua fue el punto de partida para las protestas que determinaron señalando de nepotismo y corrupción sistemática al presidente Andry Rajoelini, quien acabó exiliándose. La ola juvenil de manifestaciones también llegó a Marruecos, donde al menos 3 personas murieron y decenas fueron detenidas por actos de violencia vinculadas con reclamos callejeros que llegaban al rey Mohamed VI. El monarca, sin referirse de manera directa a las manifestaciones, pidió al gobierno acelerar las reformas relacionadas en la enseñanza y sanidad, así como la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes y acabar con la desigualdad, los principales reclamos de los marroquíes veinteañeros. Las réplicas en Latinoamérica, inspirados por otros países, los jóvenes de Perú se lanzaron en las calles para denunciar el aumento de la inseguridad y del crimen organizado, lo que llevó a la destitución de Boluarte en octubre del 2022, no 2025, que era el periodo que tenía, y al perder el apoyo de las fuerzas conservadoras que controlan el Congreso, de las mismas que pusieron en su lugar de manera interina al derechista José Gerí. Con Gerí, los movimientos en este caso continuaron, pero se apagaron pronto por la fuerte represión que incluyó policías encubiertos entre los manifestantes. También con consignas antigubernamentales, acompañados por millennials y mayormente jóvenes de la generación Z, han protagonizado en México varias movilizaciones callejeras, algunas de ellas disuadidas con carga policiales, como lo ocurrido el 15 de noviembre del 2025 con los granaderos de Sheinbaum. Esto provocó que la presidente de México, Sheinbaum, pudiese en nombre de la Fiscalía investigar a un grupo muy violento, entre comillas, vinculado con estos reclamos y tachó de falsa la idea de que los jóvenes estaban en contra de la transformación que impulsa su gobierno, cosa que es falso. El movimiento, que dice no tener vinculación partidista, publicó un documento en el que exige mayor representación popular en el Congreso, combatir la corrupción y fortalecimiento de la seguridad local con supervisión ciudadana que hace frente a la criminalidad. En este caso, incluso con lo sucedido con Carlos Manso, se impulsó esto, seguidas con otras 2 manifestaciones que fueron pocos días después del 15 de noviembre y en la última el 14 de diciembre, en la cual antes del 14 de diciembre hubo otra marcha de la generación Z, pero en Bulgaria, en Sofía, y en este caso, en este lugar, se pudo, a través de un mes intensas de manifestaciones, derrocar a su gobierno, cosa que en México no lo han hecho de esa manera, ya que lo que han hecho es una marcha, unas horas, se van. Un mes después, otra marcha, unas horas y se van. Así no van a lograr nada los de la generación Z en México. Necesitan organizarse y hacerlo completamente presionando al gobierno durante un mes o 6 meses o un año o lo que dure para derrocarlo. Si no, las marchas de la generación Z en México, si tratan de hacerlo de forma legal, no van a llegar a ningún lado, ya que vimos a través de esta recopilación de las marchas de las generaciones Z en todos los países que hemos mencionado, han tenido éxito porque ni han sido pacíficas, porque el gobierno ha hecho que sean violentas, como lo ocurrido en México, ni han hecho solo una marcha de unas horas y listo, sino en verdad, con el descontento, han derrocado a esos gobiernos, no solamente saliendo a las calles y ya. Eso es lo que debe de aprender México si quiere que con marchas de generación Z pueda hacer un cambio y destituir y quitar del poder a Morena, que es dictador como gobierno, apoyando a dictadores como Maduro y también en Cuba y entre otros países que también son dictadores que hemos pasado aquí en el canal. Gracias por ver el video. Recuerda dejar tus comentarios, darle like, compartir con tus amigos esta información que podría interesarles. Y nos vemos hasta la próxima aquí, en el canal de Tenshimex. Bye.